Bueno, acá tenemos sentados a dos especialistas, Eugenio Bursákov, y a mí realmente me inquietó el libro El poder narco, porque hasta ahora lo consideraba un tema más que nada espectacular, pero ahora lo estoy tomando en serio. Lamentablemente es así, Mariano. Con Eugenio tuvimos la idea de intentar hacer un diagnóstico de cómo estaba la cuestión del narcotráfico en Argentina, el nivel de penetración, también la cuestión del consumo de drogas, tratar de por lo menos alertar a la opinión pública de un fenómeno que se fue de proporciones y no tenemos, creo yo, dimensión de lo importante que es y de lo cerca que estamos de que Argentina tenga un problema aún mayor en términos de seguridad, en términos de salud pública sobre todo. Lo de Eugenio es razonable, en el libro hacen un análisis de los casos más resonantes que tuvo la Argentina. Digo es razonable porque cualquier estrategia de seguridad tiene al narcotráfico, ¿no?, como un fan. Pero particularmente en tu caso, Sergio, ¿por qué te sumaste a esto? Como analista político que sos, porque no me sorprende, me parece que lo hayan hecho juntos significa también que en la cuestión de la política hay una subestimación del problema o del diagnóstico. Claro, el narcotráfico se constituyó en el principal problema de gobernabilidad que tiene hoy el país y afecta y en poco tiempo, porque es un fenómeno que no es lineal, no es un fenómeno que se va desarrollando y en algún punto efectivamente estalla. Cuando estábamos haciendo este libro, un gran amigo mío colombiano que trabaja en el Banco Mundial me alertó precisamente de este dinamismo, que es muy singular. Aparecen cosas que están como desenganchadas y cuando uno ve el fenómeno finalmente es demasiado tarde. Se constituyó ya una red muy fuerte, con muchos contactos, muy Ahora, la pregunta sería, ¿es propio, peculiar de Argentina o genérico esto del narcotráfico? No, es una tendencia en la región, en la medida que la presión fue aumentando sobre los principales países productores, Colombia, Perú y Bolivia. El negocio se extendió primero hacia México y Brasil y más recientemente Venezuela y Argentina. Con una particularidad, en Argentina además ha adquirido una función productiva. O en la última etapa de elaboración de cocaína se produce en laboratorios en grandes ciudades. Y eso marca el nivel de desarrollo que tiene acá, el nivel de connivencia, de penetración. Vos no pasás esa fase si no tenés niveles grandes, ¿no?, de connivencia con el poder judicial, político, policial y demás. Un poco lo que contamos a través de 8 historias reales es cómo fue esta evolución y cómo involución y cómo fue adquiriendo territorialidad el negocio. Porque el negocio fue muy rápida, ¿no? Diría que lleva 20 años, pero aceleró los últimos días. Eugenio, sí. ¿Cuál es la distancia que separa a un Estado con narcotráfico de un narcoestado? O sea, un país, una sociedad con narcotráfico presente de lo que ya es la evolución de un narcoestado. Para ponerlo en términos argentinos actuales, estamos convencidos que si el próximo gobierno no se hace cargo del problema, en 10 años te transformas en un narcoestado. ¿En 10 años te transformas en un narcoestado? En 2 gobiernos, o sea, si vos tenés otros 10 años de negligencia, de mirar para otro lado, de actores importantes involucrados en este problema, el problema llega a esa situación. Ahora, la pregunta sería, ¿eso que nos está empezando a pasar, está empezando a pasar en toda la región o somos nosotros? Sí, hay países que han empezado a revertirlo, como Colombia. Inclusive Brasil ha tomado una decisión muy dura de recuperar su territorio en favelas y demás, y con un gobierno de izquierda como el de Lula, y lo ha hecho. El problema en Argentina ha sido un problema de negación, como tenemos muchas veces los argentinos, de negar la realidad, de negar la problemática, ocultando cifras. A partir del año 2008-2009 desaparecen las cifras. Hacer este trabajo fue un trabajo muy arduo de recopilación de información, porque las cifras de seguridad, las cifras de decomiso y demás desaparecen. Uno va a las fuentes de Naciones Unidas y demás y dice, a partir del año 2009 Argentina deja de reportar los datos, a partir del año 2010 Argentina deja de reportar los datos. Aún así... Buena política del avestruz. Así es. ¿Cómo definís a un narcoestado? ¿Cuándo se llega a un narcoestado? Cuando las redes del narco condicionan al gobierno de tal manera que lo obligan a pactar o a la guerra total contra ellos. Algo así como en México, recuerdo por una corresponsal que tenemos en la radio en México, que intendentes, alcaldes mexicanos, cuando eran electos recibían
una valija con dinero o una bala, ¿no? Y ellos tenían que optar. Así es. Esa es la patentización de un narcoestado, de alguna manera. Usted sugiere que optaron por la valija con dinero. En México muchos, claro, que a la vez es la propia vida, porque esa es la... Dice, o la valija con dinero y la sujeción al narcoestado o el asesinato. Palo o zanahoria. Claro. Ese famoso mecanismo de convicción. Sí. Y es muy persuasivo, porque mucha de esta gente tampoco tiene un Estado que efectivamente protegía a quienes decidían no entrar en ese negocio. ¿México es un narcoestado? México está en la bisagra de revertir esa situación o convertirse totalmente en un narcoestado. Hoy el norte del país está totalmente condicionado. Ciudades como Monterrey, principal ciudad industrial, cuna de la México productiva, hoy está tomada por los Zetas. La vida de las personas, de los empresarios, depende de este grupo que es el más sanguinario que hay de los carteles mexicanos. Sergio, el Pacto por México, acá vengo lidiando con la idea que a lo mejor sobrevenga un pacto por Argentina preelectoral, creo que, no sé si se dará antes de 2015, pero el Pacto por México también, el narcotráfico entró como un dato para que los políticos mexicanos reaccionen en algún común denominador. La reacción se dio con el gobierno de Calderón. Y fue una reacción lamentablemente descoordinada. Fue una decisión política que no estuvo acompañada por una buena coordinación con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad, con Estados Unidos, con Colombia. Fue una reacción política muy valiente, pero al mismo tiempo sin los necesarios recursos y apoyo político para que tuviera efecto, y dio un resultado. Entonces, este es un gobierno que me parece tomó el toro por las astas y ya está tratando de mejorar los recursos, las condiciones para enfrentar la cuestión del narco con una cuestión, o sea, es incomparablemente peor a lo que tenemos nosotros, por suerte, para Argentina. El pacto que logró el oficialismo con la oposición trata de avanzar en un conjunto de reformas para que México sea más productivo, para que tenga más crecimiento, sobre todo en el área energética, que es un área crítica. Pero no es el narcotráfico el motivo del pacto, sino no, algo la más pregunta general, mía, ¿no? ¿entró en el pacto, digamos, la necesidad de también acordar políticas de Estado para no convertirse en un narcoestado? Hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición, el Congreso mexicano en sentido contundente para luchar contra el narcotráfico, pero como hay que tener en cuenta esto, la experiencia de Colombia, la cuestión militar o la cuestión de la seguridad es uno de los componentes. Claro. En el libro con Eugenio somos muy firmes en esto. Esto es una cuestión que debe ser abordada en una multiplicidad de dimensiones, incluyendo la cuestión territorial, por supuesto la cuestión social. En la ciudad de Buenos Aires tenemos villas enteras donde el narcotráfico desarrolla sus actividades prácticamente sin restricciones, aún no C14. Me deja que te haga un paréntesis. ¿Te parece impracticable, imposible, utópico, posible un pacto previo, un pacto electoral previo en 5 políticas de Estado de los candidatos antes del año que viene? Me parece necesario, no sé si va a pasar, pero sería muy necesario. Argentina es imposiblemente necesario. Exactamente. Creo que postelectoralmente, con el Congreso fragmentado que va a haber, para quien sea que gobierne, va a requerir un pacto. Coincido. En alguno de estos sí, puntos. y ¿sabes qué hago? Lo veo difícil bueno, ahí está. Cuando alguien responde como respondés vos, uno puede repreguntar, ¿y por qué no antes? Hay un problema en Argentina con la cultura del acuerdo, del pacto. Con la palabra incluso. Desde la década del 30 en adelante, acordar, pactar tiene una connotación muy, muy negativa. Aún en cuestiones no económicas, como fue, por ejemplo, el famoso Pacto de Olivos y otros que son vistos con desconfianza, porque no se dan a la luz de un diálogo, de un debate democrático, sino más bien en una cocina a la madrugada. Tiene como sinónimo el contubernio. Exactamente. Entonces yo creo que sería muy importante que Argentina avance y la idea de pacto sea una idea entendida como positiva, no negativa, pero que sea el fruto de una deliberación y no el fruto de una decisión de dirigentes solamente, ¿no? Es decir, que nosotros, Colombia todavía no es un ideal para nosotros. No. Y no lo es en muchos aspectos. Argentina me parece está bastante más desarrollada que Colombia, y la cuestión del narcotráfico en Colombia tiene una historia trágica de muchísimos más años, ¿no? En el final, 5 pautas o 3 pautas a recomendar a cualquiera que sea gobierno en 2015 para no convertirse en un narcoestado. Primero, terminar con la territorialización del negocio. El negocio está adquiriendo carácter territorial. Controla espacios físicos en grandes ciudades. Por eso la tasa de homicidio de Rosario hoy es más alta que la de Bogotá.
o del Distrito Federal de México. Pero no es solo Rosario, es como Oro Rivadavia, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Mar del Plata, donde estuve en el Congreso de Ideas. Entonces uno tiene que evitar que se enquiste físicamente para que no controle la vida de las personas. Eso hoy está pasando a nivel micro, si no lo contenemos va a empezar a pasar a nivel más macro. Cuando vemos la evolución en Colombia, en Brasil, en México, ciudades enteras. ¿Cómo estados. está situada la Argentina con respecto a esos otros países? Y está todavía en un estadio anterior a eso. Pero es muy rápido, como decía Sergio al principio, este crecimiento es geométrico, no es aritmético. Vos pasan 5 años, no te hiciste cargo del problema y el control pasó de tal villa a tal lugar a todo un sector de Gran Buenos Aires, a toda una gran ciudad en manos de los narcos. La segunda cuestión es la prevención. Hoy tenemos el doble de personas que consumen cocaína y marihuana que hace una década atrás. Hemos bajado el umbral de riesgo, los chicos creen que no pasa nada consumiendo esto, y la verdad nosotros dedicamos un capítulo entero a explicar médicamente el daño cerebral y lo que genera el trauma y el daño que hacen las adicciones, con lo cual también tenemos que trabajar en la prevención. Los tipos se instalaron no solamente para mandar la droga a otros países, se instalaron porque generaron un mercado de consumo local enorme. Nosotros calculamos de más de $1.000 millones al año. El mercado de consumo argentino. Somos el país que más consume per cápita de América del Sur. Entonces, eso también tiene que ser un llamado de atención importante y algo en lo cual hay que trabajar y no perder la dimensión humana del problema. Lo que nos está pasando es que los problemas se nos vienen encima antes de que hubiéramos resuelto el anterior, ¿no? Se nos van acumulando los problemas. Es que los problemas globales no esperan. Lo importante de esto es que si enfrentamos con decisión la cuestión del narcotráfico, va a tener consecuencias positivas también en la lucha contra la inseguridad en general. Claro. Porque estamos dando fortaleza al Estado, a las fuerzas de seguridad, a la capacidad de coordinación, de previsión, buena información, con lo cual me parece que vale la pena invertir muchos recursos y por supuesto hace falta decisión política para llevarlo adelante. A ambos, muchas gracias. Un placer. De nada. Ahí están el libro, El poder del narco, El poder narco en las librerías de Eugenio Bursaco y Sergio Bernstein. Ahí está. Lo pueden adquirir. Bueno, hacemos pausa y nos ocupamos de la economía. A la vuelta. ¿Había algo que se llama economía? Bueno, ahora nos ocupamos.